Vamos a continuar con el capítulo 2 y retomamos estas clases a partir de esta transparencia que habla sobre cómo se hace un uso intensivo de llamadas al sistema a partir de cualquier función o comando que se le solicite al sistema operativo a través del intérprete de comando. Por ejemplo, en este caso se trata de que un usuario ha solicitado el comando copy. Lo que él necesita hacer es copiar un archivo desde un lugar hacia otro lugar en el sistema de computación. Es posible desde un disco o desde un directorio hacia otro. Entonces fíjense cómo desde un archivo llamado fuente se pretende entonces crear además un archivo llamado destino. Este archivo puede ser de datos, puede ser de texto, etc. Fíjense cómo sería una secuencia de llamadas al sistema que se generan a partir de la ejecución de este intérprete de comando. Bien, lo primero que va a hacer el intérprete de comando al recibir esta orden es enviar hacia la pantalla y escribir un mensaje que solicite el ingreso del nombre del archivo de origen. A continuación, va a enviar otra llamada al sistema para pedirle que tome los datos desde el buffer de teclado a partir de que el usuario comience a tipear el nombre del archivo origen. Esta llamada al sistema que genera el intérprete de comando para escribir el mensaje lo hace en el monitor y a continuación pasa a ejecutar la siguiente llamada al sistema, que es solicitar los datos del buffer de teclado. La primera llamada al sistema no es bloqueante, es decir, no bloquea el proceso, puede continuar. Y eso es lo que hace cuando solicita la siguiente llamada al sistema para pedir los datos que fueron ingresados por teclado. Pero esta llamada al sistema sí es bloqueante y espera a que el usuario termine de tipear el nombre del archivo de entrada, por lo que entonces seguramente el sistema operativo decide pasar a ejecutar otro código hasta tanto el usuario tipee el nombre de este archivo. Por eso decimos que es bloqueante esta llamada al sistema. A continuación, cuando ya el usuario tipea el nombre del archivo de entrada, el intérprete de comandos ahora genera o solicita al sistema operativo una nueva llamada al sistema. Esto es escribir el nombre, digamos, le solicita, hay un mensaje que aparece que dice escribe el nombre del archivo de salida. A continuación hace lo mismo con los datos que van a ingresar desde teclado, es una llamada al sistema bloqueante y cuando el usuario ya completó el nombre, a partir de ahí abre el archivo de entrada con el nombre que fue solicitado en la segunda llamada al sistema. Este intento de apertura, es posible que sea un intento de apertura porque es posible que el usuario no tenga los permisos necesarios para poder abrir este archivo o directamente el archivo no existe. En este caso se trata de que la operación, o sea el proceso que está ejecutándose, ha terminado anormalmente por un error grave. Eso implica unas tareas administrativas pesadas o extras para el sistema operativo, de manera de que tiene que limpiar o eliminar o liberar los recursos que el proceso que estaba en ejecución estaba usando, ahora ya no lo va a usar más. Este proceso es parte, digamos, es un proceso generado por el intérprete de comando, por lo que entonces ha terminado anormalmente por un error grave, decíamos. Luego, si esto pasa, si esta llamada al sistema, el intento de llamada al sistema de apertura de un archivo pasa, entonces inmediatamente el intérprete de comando genera una nueva llamada al sistema para crear un archivo nuevo con el nombre tomado de esta llamada al sistema que le pedía el nombre del archivo destino. Si el archivo llegara a existir, entonces hay un error y este sistema operativo, por ejemplo, lo aborta al proceso que está en ejecución, terminando también, como el caso anterior, anormalmente. Bien, si todas estas llamadas al sistema tienen éxito y son permitidas por el sistema operativo, entonces este proceso entra en un lazo entre este loop y el until, donde lee un registro
del archivo de entrada y a continuación escribe un registro en el archivo de salida. Bien, toda esta parte del read y del write, que son operaciones de entrada-salida, lo vamos a ver luego en detalle cuando veamos los dispositivos de entrada-salida y las operaciones con archivos. Pero para que ustedes vean, hay cientos o miles de llamadas al sistema que hacen esta lectura y escritura hasta llegar al final del archivo de entrada y entonces poder escribir los últimos datos en este archivo de salida. Hasta que, por supuesto, ahí lo está diciendo, hasta que el read falla. O sea, hasta que la llamada al sistema de read, de lectura de este registro del archivo de entrada, falla. A continuación, entonces, fíjense que la falla de ese read no implica el aborto del proceso. Está pensado que si la llamada al sistema falla es porque ya se llegó a fin de archivo. Y a continuación se cierra el archivo de salida, se cierra el archivo de entrada y se va a hacer otra llamada al sistema mostrando que se ha completado la operación de copia del archivo. Y por último, una última llamada al sistema donde está informándole al sistema operativo que ha terminado y normalmente la ejecución de este proceso. Acá en esta transparencia mostramos cómo serían los argumentos que habría que pasarle a una llamada a una función readFile, que forma parte de una de las tantas API Win32 que poseen los sistemas de Microsoft. Fíjense que una llamada a una función está entonces tratando de leer un registro de un archivo y esto va a redundar, va a terminar en una llamada al sistema del tipo readFile también. Lo que queremos notar con esto es que es complicado hacer una llamada al sistema, por lo tanto los sistemas ofrecen una interfaz y esta interfaz se llaman las funciones. Estas son las funciones que ofrecen las API, en este caso de Microsoft. Lo primero que tiene que ir como argumento dentro de una llamada a una función que termina en una llamada al sistema, decíamos, es el nombre del archivo. Entonces ahí se ha de incluir el nombre del archivo a ser leído con toda la ruta, es decir, con todo el path donde encontrar el archivo dentro de un directorio o dispositivo determinado. A continuación, tengo que, debo especificar dónde quiero que se han dejado los datos una vez que se han leído, es decir, especifico una dirección de buffer del usuario a donde quiero que dejen los datos después de que la operación de read finalice. Estoy especificando en este otro argumento la cantidad de bytes que quiero leer de una sola vez y dejarlos en el buffer. Es decir, un poco estoy diciendo el tamaño que va a tener el buffer. Por otro lado, quiero que se deje asentado en este argumento el número exacto de bytes que han sido leídos después de esta operación de lectura. ¿Por qué? Porque a veces no coincide el número de los bytes que yo quiero leer con los que efectivamente fueron leídos, porque es posible que llegue a un fin de archivo, o puede ser que justo el sector que estoy tratando de leer tiene problemas, o sea, tiene errores. Y por último, en este argumento estoy pasándole la opción de que si este read va a ser bloqueante o no. Es decir, si a partir de que la función readFile de la API genera la llamada al sistema y el sistema, como se va a demorar en encontrar los datos, es posible que termine bloqueando al proceso que lo genera. Si es así, entonces, esta operación de entrada-salida será bloqueante. En caso contrario, yo le diré que quiero seguir en ejecución mientras el dato se está buscando, porque tengo instrucciones para seguir procesando hasta tanto lleguen los datos de la lectura. Esta operación esta función de read devuelve un valor booleano indicando si fue exitosa o no esta operación. Bueno, en esta transparencia estamos mostrando cómo se implementa verdaderamente una llamada al sistema y se trata de que cada vez que
una aplicación, en este caso que vimos anteriormente con el comando copy, y se generan tantas llamadas al sistema, es equivalente, porque es como si fuera una aplicación de usuario, porque es un proceso de usuario que está corriendo el intérprete de comando. Lo que hay que destacar aquí es que para poder ingresar al kernel es necesario pasarle al kernel un número de llamada al sistema, igual que lo que ocurría en las interrupciones. Cuando se intenta acceder al sistema operativo para ejecutar una rutina de interrupción, hay que pasar como parámetro un número que indique cuál es la rutina que se quiere ejecutar. Esto es muy importante porque el sistema operativo no permite un ingreso a su código sin tener un conocimiento exacto de cuál es el número de rutina que se quiere ejecutar. Así que todo el sistema, desde las API, esta función de la API, hasta que se ingresa, en el momento que se va a ingresar al kernel, hay que ingresar en ese momento, cuando se ingresa al kernel, hay que ingresar con un número que identifique cuál es el número de llamada al sistema que se quiere solicitar el servicio. Así que por eso esta transparencia habla de que hay una tabla indexada de acuerdo a esos números, y a partir de ahí hay una dirección de comienzo de la rutina. Por lo tanto, bueno, es lo que ya conocíamos. El kernel, después de ejecutarse y de hacer los servicios, es decir, ejecutar las instrucciones de la llamada al sistema, devuelve el control y devuelve los datos al proceso que estaba solicitando ese servicio de la llamada al sistema. Esto que dice en esta transparencia está representando a que el usuario no tiene por qué saber exactamente cómo se implementa una llamada al sistema. Él sabe que llamando a la función, como en el caso anterior, para hacer algún tipo de operación, es suficiente. No hace falta conocer detalles de cómo se implementa, pero nosotros, como estudiantes de ingeniería en sistemas, tenemos que saber cuáles son los pasos mínimos que debe darse internamente para poder ejecutar. Nosotros sabemos que una vez que la función de la API toma control, a través de que es llamado por un programa de aplicación, esta función API guarda los argumentos de la llamada al sistema. Es posible que los guarde en una pila, que los guarde en registro, que los guarde en una tabla, y luego termina ejecutando una función trap. La ejecución de la función de la instrucción trap del procesador hace que la función de la API pierda el control y tome ahora el control del sistema operativo, es decir, pase a ejecutar el procesador en modo kernel. Luego entonces se ingresa al sistema operativo con este número índice que indica cuál es la dirección de la rutina de llamada al sistema, y se termina ejecutando. Bien, así que es muy importante que nosotros sepamos que la función de las API facilitan mucho la tarea de las aplicaciones, porque no hay que hacer detalles, escrituras de programas en Assembler, ni hay que conocer detalles de direcciones de buffer u otros detalles que son difíciles de obtener, sobre todo en un sistema que maneja memoria virtual. Así que vamos a ver en esta transparencia esto mismo que decíamos recién, como una aplicación de usuario podría entonces generar la llamada a la función, y esa función dentro de las API, esto que estamos viendo aquí, son un conjunto de funciones que forman parte de esta API y que sirven como interfaz a las llamadas del sistema, justamente para hacer la carga de los datos en pila o en registros de la CPU, programando en Assembler y ejecutando la instrucción trap de procesador, de manera que se salte y se meta dentro del sistema operativo o del kernel en modo kernel. Acá en esta tabla se está mostrando que habría entonces un argumento iésimo, que es el que va a acceder a esta tabla, y se sacará la dirección de comienzo de la rutina que verdaderamente implementa este servicio solicitado, que es la rutina de la llamada al sistema. Acá estamos viendo en otro ejemplo, en el caso de un llamado a una función en la librería de C,
cómo es que un programa puede llamar a la función print, en este caso, para que imprima un letrero como sería saludos, de salutación, y entonces lo que hace es derivarse en modo usuario a una función dentro de la librería C que se encarga de guardar los argumentos de lo que se solicita como parámetros para la llamada al sistema, y luego se ejecuta la instrucción trap para entonces llamar a la llamada al sistema ahora write. Ha cambiado el nombre, fíjense, cambió el nombre, antes era open y open en la llamada anterior, ahora es print y write, que es el nombre de la llamada al sistema que va a escribir en pantalla la salutación. Se termina ejecutando entonces la llamada al sistema write para escribir, pasándole los datos a la placa controladora del dispositivo donde se quiere escribir, y luego, si fue realizado con éxito o no, se devuelve un argumento para que el programa se entere de si hubo errores o no. En ese sentido, normalmente las llamadas al sistema que tratan de imprimir o escribir en un dispositivo no son bloqueantes, porque no tienen por qué estar esperando si fue realizada con éxito o no, a diferencia de read, que está solicitando un dato del dispositivo que sí podría llegar a ser bloqueante. En la mayor parte de los casos es bloqueante. Bueno, con esta transparencia estamos mostrando que hay tres tipos o tres formas o tres métodos para pasar los parámetros. El más simple es pasarlo a través de los registros de la CPU. Quien está tomando control de la CPU, este programa de aplicación, los deja en algunos registros de la CPU para que cuando venga el sistema operativo lo saque de ahí directamente de los registros. Pero esto tiene como inconveniente que los parámetros pueden ser más que la cantidad de registros que haya disponible. Por lo tanto, no es un método que se esté usando. Otra forma es dejar los parámetros en un bloque o en una tabla en memoria, y la dirección de bloque se la pasa como uno de los parámetros en un registro. También tiene como inconveniente de que cuando se define el bloque, esto es una estructura estática, no puede modificarse, por lo tanto es posible o que tenga un desperdicio porque la tabla sea demasiado grande o el bloque sea demasiado grande y los parámetros no sean tanto, o que me falte espacio en el tamaño del bloque o en la tabla, de manera que no se puedan pasar todos los parámetros. Esto es un enfoque que es adoptado en este caso por estos dos sistemas operativos. Y el otro método, que es el método más flexible y el método que aprovecha mejor el espacio en memoria, es una pila, porque va a usar el tamaño exacto de lo que necesita en la estructura de pila, y en esa pila van a cargarse los datos y los parámetros, y de ahí son obtenidos por el sistema operativo. Así que lo que vamos a ver en este curso es el ejemplo de pasar parámetros a través de una pila. Esto es una transparencia que muestra cómo los parámetros son pasados a través de una tabla. En ese caso, entonces, lo que hay que pasar es dejar en un registro X, la dirección del comienzo de la tabla, ¿sí? Y ahí entonces estoy pasando el número de llamada al sistema, que hablábamos de ese número I, que representa una posición 13ava dentro de una tabla, para indicar cuál es la llamada al sistema que debe ejecutarse. En esta dirección, entonces, la dirección X es la dirección de comienzo de la tabla, y se pasan los parámetros, y a continuación se llama a la llamada al sistema número 13. Los tipos de llamadas al sistema, lo que han hecho los sistemas operativos, los diseñadores, es tipificar en cuanto a la función que van a realizar, y entonces dicen, bueno, las llamadas al sistema pueden ser para controlar los procesos, pueden ser para administrar archivos, para administrar los dispositivos, para solicitar información de mantenimiento, es decir, cuál es la información del sistema, y otras para realizar comunicaciones entre procesos, ya sean dentro de una misma máquina o en máquinas remotas. Y el otro campo de llamadas al sistema está orientado o está dirigido a protección, es decir, qué tipo de llamadas al sistema se ofrece para poder proteger recursos como son los archivos o son dispositivos, es decir, para tres tipos de usuarios: el dueño, el grupo al que pertenece el dueño y el resto del mundo que quiere acceder a ese archivo.
Acá estamos viendo entonces algunos de las llamadas al sistema que pueden ser clasificadas respecto de estos grandes grupos que dijimos recién. Fíjense cómo los nombres de las llamadas al sistema difieren respecto de si son de la línea de Microsoft o si es la línea del mundo de Unix. Entonces, para poder crear un proceso en Microsoft se debe ejecutar una llamada al sistema que es create process. Este create process, en realidad lo que se está mostrando aquí es el nombre de la función, porque no está no está declarado explícitamente por Microsoft cuál es el nombre de la llamada al sistema. Lo que Microsoft declara son nombres de funciones de las API que van a efectuar su correspondiente llamada al sistema, pero lo que se supone es que llevan, en el caso de los Windows, llevan una NT, la letra NT, dos letras NT, adelante del nombre de la función de la API, NT Create Process. Para nosotros entonces, bueno, estos van a ser como si fueran los nombres de la llamada al sistema, pero en realidad son nombres de funciones de las API. Para crear un proceso, entonces hay que ejecutar o solicitar esta función. En el caso de los modelos Unix, el estándar POSIX ha declarado inclusive los nombres de estas funciones que terminan siendo llamadas al sistema que tienen el mismo nombre, crear procesos. La única forma de crear procesos es a través de la ejecución de otro proceso, es decir, hay una relación de proceso padre a proceso hijo y así se manejan el estándar en Unix, mientras que los procesos pueden ser creados, en el caso de Microsoft, a partir de un proceso que puede ser su hermano. Esto es para matar un proceso, esa es la forma entonces de salir o de matar también un proceso y pedir finalización normal o anormal de un proceso dependiendo del parámetro que se pase en este exit. Luego hay otra llamada al sistema que es para esperar la sincronización de un evento. Este es el caso de esperar por un objeto o por un evento, entonces se deja de ejecutar o se bloquea este proceso. El mismo caso ocurre para los procesos que se estén ejecutando en Unix. En el caso de manejo de archivos, bueno, hay creación de procesos, creación de archivos, en este caso con una sola llamada al sistema se puede o tanto crear un archivo como abrir un archivo existente. Es decir, si el archivo que yo quiero abrir no existe, lo crea con Open. Si existe, entonces lo abre. Es decir, hay una economía de llamadas a función para ya sea crear un archivo o abrir un archivo existente. Luego hay otra llamada al sistema para leer un registro de un archivo, para escribir en un archivo, un registro en un archivo, para cerrar un archivo. Los archivos, después de que son abiertos, tienen que ser cerrados. Esto es terminar de grabar en disco la información o los datos que pudieran estar en memoria de ese archivo. Después, bueno, para hacer las operaciones de dispositivo, operaciones de entrada-salida, yo puedo entonces enviar sobre un monitor o enviar sobre o pedir datos de un teclado con esta llamada al sistema. Fíjense que los nombres de las funciones en Unix son las mismas, tanto para leer un registro en archivo como para leer de un teclado. En el caso de Microsoft, los nombres de las llamadas funciones son diferentes cuando se tratan de dispositivos que cuando se tratan de archivos. Bien, esta llamada al sistema, esta función es para entonces establecer una relación o solicitar el dispositivo para que le asignen al proceso que quiere escribir o leer en el dispositivo. Bueno, estas otras son llamadas a funciones que permiten hacer tareas de mantenimiento. Por ejemplo, llegar a saber cuál es el número de proceso actual, que el sistema operativo le provea de cuál es el process ID, o sea, el número de proceso. Los procesos tienen un número único
que este proceso lo necesita para tomar alguna determinación, así que necesita que el sistema operativo le pase el número de proceso actual que está ejecutando. Luego puede haber otra llamada a función para fijar que en un tiempo determinado un proceso puede ser este mismo proceso, que el sistema operativo le notifique al pasar un cierto tiempo determinado, porque hay que hacer algunas tareas. Por ejemplo, esto entonces podría ser un despertador, ¿sí? Un despertador para que el proceso haga algún tipo de tareas en un tiempo determinado. Esta otra llamada es para que el proceso vaya a estar en un estado de sleep, es decir, va a dormir o va a pasar a bloquearse, en este caso suspenderse, hasta que el usuario de alguna manera le pida nuevamente la ejecución o continuar la ejecución este proceso que ha sido dormido. Aquí hay otro conjunto de llamadas al sistema que son para crear una comunicación entre dos procesos. En el caso de Unix, la herramienta se llama pipe, es decir, es una tubería, y se solicita establecer una tubería para comunicación entre dos procesos. Un proceso entonces va a escribir en la tubería y otro proceso va a sacar los datos de la tubería. Esta tubería entonces funciona como si fuera un archivo temporal, en donde el tipo de archivo es una cola, en donde un proceso productor deja los datos y otro proceso consumidor saca los datos de esa cola temporal que se ha creado para comunicación de estos dos procesos. Es una forma muy buena de comunicación entre dos procesos, porque el mismo sistema operativo, que es el que crea esta herramienta pipe, hace el control y la sincronización entre los dos procesos, de manera que evita cualquier incoherencia en el manejo de este dispositivo pipe. Luego se puede pedir un trozo o un segmento de memoria compartida, y entonces le solicitamos al sistema operativo compartir espacio de memoria con otro proceso, de manera que, decíamos en transparencias anteriores, mientras un proceso está en ejecución, accede a esa zona de memoria compartida, puede leer o escribir una variable A, y esa variable puede ser leída o escrita por otro proceso directamente sin intervenir el kernel. Este método hemos dicho que es mucho más rápido, porque no hay que hacer cambios de modo del procesador, directamente se puede seguir trabajando en modo usuario. Bien, y así entonces hay otras llamadas al sistema que luego lo veremos en detalle en su momento, pero con esto estamos mostrando cómo para cada tipo de operación se ha catalogado y tienen distintos argumentos cada una de estas llamadas a función, que redundarán en llamadas al sistema. En esta transparencia estamos viendo cómo es posible que los programas se puedan ejecutar en un sistema operativo como MS-DOS. Vemos en un mapa de memoria donde se ha cargado el kernel, es decir, aquellas rutinas que van a pasar a ser residentes, es decir, no pueden ser sacadas, van a permanecer siempre que el sistema de computación, que el computador esté en ejecución. Estas rutinas o porciones más importantes del sistema operativo, llamadas kernel, permanecen residentes. Luego se carga el intérprete de comandos, es decir, este programa en modo usuario, que va a interpretar los comandos que tipee el usuario a través del teclado o a través de una interfaz gráfica, decida qué es lo que va a hacer. Toda esta zona de memoria está disponible, la zona más alta de memoria está disponible. Cuando un usuario tipea un comando, entonces ese comando, si tiene éxito, resultará ser un proceso que se va a cargar a partir de una cierta dirección en la memoria física, en la memoria primaria, en la RAM. Por lo tanto, el proceso ya tiene asignado un espacio, y es posible que en su crecimiento este proceso invada zonas del intérprete de comando, pisándolo, y de manera que los comandos externos, por ejemplo, que pudieran haber sido cargados en una zona de memoria que ha crecido el intérprete de comando, ha avanzado este proceso y ya está por encima del intérprete de comando.
lo más importante es que ese intérprete de comando salve la parte mínima o la parte residente. También tiene una parte residente que no va a moverse. Normalmente en el MS-DOS se llama command con. Ese intérprete de comando interno va a permanecer inalterado, de manera que cuando termine el proceso pueda continuar el intérprete de comando mostrando al usuario que ya está dispuesto a recibir un nuevo comando del usuario a través del teclado. Hay también un espacio de memoria que ha quedado libre en este caso, porque bueno, todavía el proceso podría llegar a crecer hasta esa zona. Pero bueno, estamos mostrando cómo en este ejemplo un programa que se está ejecutando en MS-DOS no llega a ser un proceso, sino que es directamente un programa que se va a ejecutar. El sistema operativo MS-DOS no es multiprogramado, es un sistema monotarea, por lo que no existe el concepto de proceso. Esta palabra que aparece aquí como proceso en MS-DOS es representativo. Esto es un programa que se está ejecutando, no tiene un concepto de proceso tal como lo estamos viendo en los sistemas operativos de tiempo compartido. Bien, en cambio, fíjense cómo el modelo de memoria es diferente para un sistema operativo como un sistema operativo de Berkeley, un modelo, una variante de Unix, de un software libre, que lo que permite es entonces ejecutar más de un programa, y en este caso ya entramos en el concepto de proceso, por lo que aparte del kernel, que está cargado en forma residente, y el intérprete de comando, que puede estar en una posición determinada, se ha permitido entonces la carga de programas, y en este caso se los tuvo que hacer proceso para poder ejecutar y llevar un control en esta cantidad de programas simultáneamente que se quieren ejecutar. Así que es diferente el mapa de memoria de sistemas operativos de multiprogramación, como son los sistemas operativos Unix. Bien, hasta ahí entonces hemos visto que los programas de aplicación pueden solicitar servicios al sistema operativo a través de las llamadas al sistema. A partir de esta transparencia vamos a ver que los diseñadores de sistemas operativos se han dado cuenta de que hay muchas tareas que son repetitivas y que, bueno, se podría hacer cargo el sistema operativo de realizar funciones completas sin que se esté pidiendo servicios detallados de cada una de las actividades. Por ejemplo, en el caso de copiar archivos, podría ser que el sistema operativo, digamos, que ofrece cada una de los componentes o cada una de las llamadas al sistema específico para la copia de archivo, como hemos visto, emitir un mensaje en pantalla, tomar los datos del teclado, otra llamada al sistema para entonces verificar que exista, que no exista, luego para leer un registro, luego escribir, es decir, desmenuzar todas esas actividades que implican la copia de archivo. Bien, ahora los sistemas operativos ofrecen directamente un paquete para realizar estas funciones que son repetitivas, decíamos, y de manera que ya las llamadas al sistema se hagan internamente dentro de esos programas del sistema. Entonces, como una ventaja para que el usuario no tenga que estar haciendo tareas repetitivas, el sistema operativo ofrece algunos programas del sistema que van a hacer tareas de manejo de archivo, que se muestre la información del estado del sistema, cómo se puede modificar algunos archivos. Estos son editores de texto, qué soporte para lenguaje de programación se brinda. Fíjense que los sistemas operativos se están metiendo ya en los compiladores, en los cargadores, en los linkeadores. ¿Cómo entonces hace falta? Bueno, esto debía haber sido así directamente de entrada, si no uno no puede ejecutar el programa. Cómo estos programas de sistema se encargan de cargar los programas y hacer los procesos en las zonas de memoria que sean convenientes y ponerlo luego ejecución. ¿Qué utilitarios brinda un sistema operativo para que dos procesos puedan comunicarse? Sobre todo, por ejemplo, con máquinas remotas, con procesos que estén en otras máquinas.
Y por último, bueno, algunos programas de aplicación que podrían dar servicios misceláneos o genéricos o, digamos, heterogéneos que puedas llegar a estar solicitando un usuario. Así que lo que dice esta transparencia es que la visión que tienen los usuarios a veces es directamente qué cantidad o cuáles son los programas que tiene el sistema y no con las llamadas del sistema, porque esto es una cosa mucho más interna. Así que nosotros también tenemos la obligación de saber que además de las llamadas al sistema existen un grupo o códigos de programas o códigos del sistema que se encargan de hacer los paquetes completos y no llamadas al sistema particular. Así entonces decimos que los programas del sistema crean un ambiente que es conveniente para desarrollar estos programas y olvidarse de los detalles de la cantidad de llamadas al sistema que habría que hacer. Así que directamente los usuarios y los menos calificados, digamos, tienen una imagen de que un sistema operativo está constituido por todos esos programas del sistema. Ni siquiera saben que existen las llamadas al sistema. Así que bueno, uno con un explorador de Windows, por ejemplo, puede directamente crear, borrar, copiar, etcétera, estos archivos o directorios completos o carpetas, como se llama Windows. Luego también se puede pedir directamente con la ejecución de un programa de environment, o sea, de ambiente. Se puede sacar datos de cuál es la memoria disponible, cuál es el espacio libre de disco, cuál es el procesador que se está ejecutando, qué características tiene. Bien, todos esos detalles se lo puede pedir de una sola vez ejecutando un programa del sistema que te da esos servicios. También uno podría modificar el contenido de un archivo a través de ejecutar un editor de texto y modificar ese archivo de texto. Esto es parte de un sistema operativo. En este caso, por ejemplo, en el caso de Microsoft, el programista WordPad me permite hacer las modificaciones sin pretender que el editor de texto sea muy elaborado. Así que yo puedo hacer cosas mínimas y generar archivos tipo .xt, de manera que yo pueda trabajar y resolver los problemas mínimos sin tener, como les decía recién, un editor de texto muy sofisticado. Luego también los sistemas operativos proveen de compiladores, ensambladores o debugger, o sea, depuradores o intérpretes, de manera que yo pueda, si estoy programando en un lenguaje que es muy usado, el sistema operativo me provee de estas herramientas de manera que yo pueda resolverlo. Ahora, si pretendo usar lenguajes que son más elaborados o son más modernos que la versión del sistema operativo, bueno, probablemente tenga que comprar ese paquete o bajar el paquete de internet y entonces programar con esos lenguajes de alto nivel. Pero si no, bueno, si son los estándares, puedo directamente sacarlo del sistema operativo. Los sistemas operativos también esto es necesario. Cualquiera, digamos, esto no es que sea necesario, es imprescindible. Un sistema operativo que no tenga cargadores o ejecutores de programa, bueno, no puede decirse que es un sistema operativo, porque la función del sistema operativo es eso, justamente, servir interfaz con el usuario, y lo primero que quiere hacer un usuario es ejecutar un programa. Por lo tanto, puede haber cargadores absolutos o cargadores relativos o reubicables, que son los que, bueno, cuando veamos asignación de memoria vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos cargadores o loaders. ¿Sí? Ellos saben exactamente en qué dirección de memoria deben cargarse los programas. También hay programas de sistema que decíamos hace rato, le permiten a los usuarios ejecutar, por ejemplo, programitas que envían o reciben mensajes a través de pantallas. Dos usuarios que están conectados en un sistema de tiempo compartido podrían comunicarse o usar, por ejemplo, exploradores o browser para acceder a internet y entonces enviarse mensajes de correo, chatear, etcétera, etcétera. Es parte de los programas del sistema que brinda un sistema operativo. En esta transparencia lo que vamos a ver es cómo es posible que uno pueda diseñar y llegar a implementar un sistema operativo. Obviamente que lo que se ve aquí es simplemente muy desde arriba, mostrando
cuáles serían algunos de los objetivos que hay que plantearse cuando se va a diseñar un sistema operativo, qué problemas pueden aparecer y después de última, cómo se puede llegar a implementar, o sea, compilar un sistema operativo. Así que, bueno, esta transparencia muestra justamente los inconvenientes y los grandes desafíos que implican cuando uno quiere ponerse en una tarea de diseñar un sistema operativo. Lo que se está diciendo es que un sistema operativo, primero, ya que es una pieza de software muy complejo, hay que tener una idea de cuál sería la estructura que tendría que tener este sistema operativo. Siempre que uno va a construir algo, tiene que tener en mente cuál sería la estructura, cómo estarían interconectadas las piezas, ya sea graficándolo, para que el diseño tenga un modelo a seguir. Así que se definen esas metas y se especifican las metas y a partir de ahí, bien, hay que comenzar a hacer un buen análisis para a continuación hacer un diseño y terminando con un diseño detallado y luego con una implementación ya en un lenguaje determinado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber si mi sistema operativo va a correr en qué hardware, es decir, saber sobre qué hardware, sobre qué computador, qué procesador, cuáles son los dispositivos de bus que se van a tener internamente en esa placa madre, es decir, conocer los detalles del hardware sobre el cual va a correr el sistema operativo. Los sistemas operativos se construyen como un traje a medida respecto del hardware, no son genéricos y van a servir para cualquier hardware. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un sistema operativo tiene que estar controlando y manejando el hardware, por lo tanto las placas controladoras, si tienen una electrónica particular y una forma de contactarse a través de solicitarle algunas operaciones, el sistema operativo tiene que saber porque esa parte está programada en lenguaje ensamblador. Así que se necesita saber exactamente cuál es el hardware subyacente o el que va a ser controlado por este sistema operativo. Así que hay metas de usuario, es decir, las que van a dar contra el usuario hacia arriba, si qué necesito yo, si el usuario va a ser calificado o no, si necesito que aparezca como muy fácil, como son las interfaces gráficas, o me es suficiente con una interfaz de modo texto y el usuario va a ser normalmente un programador y conoce los detalles de cómo deben pasarse los parámetros para pedirle algún servicio. Una de las metas sí que pretende es que sea confiable y seguro, es decir, que el sistema operativo no se caiga, no me aparezca una pantalla azul, es decir, no caiga en un crash, de manera que ante los inconvenientes el sistema operativo salga, robusto y no sea fácilmente volteable por alguna falla de hardware o de los mismos programas de aplicación. Tampoco por ataques externos como virus u otras amenazas que puedan venir por la red. Es decir, que un sistema operativo sea robusto, esa sería la palabra. Y además me gustaría que el sistema operativo sea rápido, es decir, que se ejecuten las tareas que yo estoy solicitando e inmediatamente me devuelva el control para que yo pueda seguir solicitándole cosas. Estas son dos tareas que se contraponen, es decir, hay que encontrar una solución de compromiso porque justamente si yo quiero que sea confiable, seguro, va a ser lento porque va a tener más controles y por otro lado le estoy pidiendo que sea rápido, así que bueno, habrá que encontrar una solución intermedia o una solución de compromiso o valorizar que estas metas son más importantes que esta otra, por ejemplo. Luego, esto son metas del sistema, es decir, que el sistema operativo sea fácil de diseñar. Fíjense, es muy importante, si yo voy a plantearme el diseño de una pieza semejante como un sistema operativo, tendría que ver de que este diseño y la implementación sean realmente viables, es decir, sea fácil. Es posible que yo diseñe o piense en un sistema operativo ideal, pero que bueno, que la implementación sea una utopía o me lleve mucho tiempo. Así que tengo que ver de pisar el suelo respecto de este diseño sea viable. Además, que sea flexible,
en el sentido de que yo pueda ir incorporándole más funciones o modificando algunas funciones que ya quedaron obsoletas porque los dispositivos que se manejaban ya no existen o van perdiendo vigencia. Bueno, también esto es una meta del sistema, que el sistema operativo sea confiable, es decir, que no lleve a errores, de manera de que los datos que se obtengan sean confiables y un usuario y tanto el diseñador del sistema operativo estén tranquilos respecto de este sistema operativo que se ha diseñado. Hay entonces dos principios importantes que tienen que tener en cuenta los diseñadores de sistemas operativos. Se trata de dos términos, uno se llama política y otro se llama mecanismo. Estos dos conceptos hacen, digamos, al diseño de cualquier proyecto que uno quiera emprender. Lo primero que hay que fijar es el mecanismo en respecto. Fíjense que las palabras, lo que dice aquí, política, qué hay que hacer, y mecanismo, cómo hay que hacerlo, es como que primero uno debiera definir las políticas y luego los mecanismos para llevar adelante estas políticas. En realidad, digamos, es así, pero cuando uno va a implementar, hay que hacerlo exactamente al revés. Por ejemplo, una de las digamos, de los parámetros que uno debe fijarse o de las metas que uno debe fijarse para el diseño es que en un sistema operativo de tiempo compartido haya que quitarle el control de un proceso para entonces pasarle el control a otro proceso, justamente porque de eso se trata, de que los recursos son escasos y entonces hay que repartirlo entre estos procesos que intentan ejecutarse. Bien, entonces, una de las formas es, una de las formas que uno tiene que pensar es, bien, ¿cómo voy a hacer para quitarle el control a un proceso que se está ejecutando, de manera de darle a otro? Bien, entonces el mecanismo que vamos a usar es de un reloj, es decir, va a haber un tiempo que se lo va a controlar a los procesos y pasado ese tiempo habrá que quitarle para darle a otro proceso. La política, en este caso, es pensar cuánto tiempo vamos a darle a un proceso que pertenece al usuario gerente, por ejemplo, un usuario que es calificado y que tiene alta prioridad. ¿Cuánto tiempo de proceso vamos a darle a un usuario medio o que tiene menor prioridad que el gerente? Con la política, yo estaría diciendo qué grado de importancia y qué valores de tiempo les voy a asignar a procesos que son de distinta jerarquía. Entonces, con el mecanismo fijo, que va a ser a través del reloj, y luego el detalle de qué tiempo le voy a dar a cada proceso es digamos, es una parte de la política que yo voy a fijar, ¿sí? Si la política va a ser equitativa, y entonces todos los procesos van a tener el mismo tiempo, o si voy a usar una política de prioridades, entonces va a depender de la prioridad que tenga el proceso para darle mayor o menor tiempo. Bien, esto es lo que dice la transparencia. Con los mecanismos se trata de identificar la manera de hacer algo, esto decíamos recién con reloj, y una vez que ya decido cómo hacerlo, voy entonces a decidir, voy a fijar de qué manera voy a implementar para cada caso, cómo, digamos, qué voy a hacer para cada caso, como decíamos recién en el ejemplo de los procesos. Entonces, separar lo que es política del mecanismo es un principio muy importante porque esto permite flexibilidad. Si yo puedo entonces, fijado el mecanismo, separar las políticas para cada caso, entonces mi sistema operativo será flexible y un poco más fácil de implementar. Bien, en las transparencias que vamos a ver a continuación, bueno, lo vamos a dejar para la siguiente clase, para que el tamaño de este archivo no sea demasiado grande.